Hola, soy Kevin Espinosa y junto a mis compañeros César Otárola, Leonardo Tarazona y Leonardo Vázquez desarrollamos una propuesta que es la implementación de un sistema de alta producción de enzimas para el tratamiento de madera. Para ello introduciremos el término de biología sintética. ¿Qué es la biología sintética? Es una herramienta tecnológica que permite facilitar y acelerar el diseño de la fabricación del material genético en organismos. Esto permite programar los organismos mediante ADN. Por ejemplo, este podría realizarse a través de sensores biológicos que emiten fluorescencia, como el de la imagen, a partir de estímulos como la presencia de mercurio. En este proyecto buscamos difundir talleres de biología sintética para solucionar problemas reales. En nuestro caso, analizaremos los desechos emitidos en Perú en el año 2011 y 2012, como se puede ver en la gráfica. La mayor parte corresponde a lo que es materia orgánica y también a lo que es madera, según fuentes MINAM 2012. Para ello vamos a analizar los residuos madereros que existen actualmente. En el cuadro que sigue a continuación vemos los tres casos más importantes. Por ejemplo, la quema de madera origina un 6% en las emisiones de carbono. Por otro lado, el reciclaje de residuos. Las plantas de transformación se concentran en la ciudad de Pucallpa. Un estudio en el año 2012 reveló que del total de residuos madereros eran conformados por un 20%, de los cuales correspondían un 7% a viruta y 13% a acerrín. Y por último, la planta industrial de biocompost. El compostaje nos permite reducir hasta en un 50% el peso de los residuos que van a ser dispuestos en los rellenos sanitarios o botaderos. Y, ya que hemos mostrado las alternativas a esta problemática, queremos presentar nuestra solución, pero es adecuado iniciar con algunos conceptos clave, como la madera, que es la sustancia dura y fibrosa de los árboles, la cual constituye la mayoría del tronco de estos. Una vez cortada y secada, su uso es bastante amplio y conocido, y sin la intención de profundizar en las capas que la constituyen, los principales componentes de la madera son la celulosa, que compone entre el 40 al 55% de la madera, la hemicelulosa entre el 25 al 40% y la lignina del 15 al 35%. Además, los grupos de enzimas que degradan a estas estructuras son celulasas, hemicelulasas y ligninasas. A continuación, se muestra el ciclo de degradación de madera, el cual inicia por las enzimas digestivas que son segregadas por hongos. Luego, las enzimas degradan a la madera y una vez digerida, esta es absorbida por el hongo. Ya conocemos que los hongos intervienen en la degradación de madera. Estos pueden dividirse según su forma de degradación, pues las enzimas que secretan cada una son distintas. Con ello, tenemos los hongos de pudrición blanda, como el Chaetomium y el Aspergillus, que degradan la celulosa. Para ello, hacen uso de la endoglucanasa, que rompe los enlaces interiores de la celulosa y genera cadenas menos polimerizadas. Con los subproductos del trabajo de esta enzima, la beta-glucosidasa rompe la silobiosa en moléculas de glucosa. Los de pudrición castaña, como el Fomes comendarius, degradan la celulosa y en menor medida la hemicelulosa. Para ello hacen uso de la silanasa, que rompe los enlaces silano, principal componente de la hemicelulosa. También hacen uso de la arabino-furanucidasa, que separa las cadenas arabinosa de la cadena principal. Por último, los de pudrición blanca como la Silaria y Posilum degradan la lignina y en menor medida la celulosa. Para ello hacen uso de la lacasa, que oxida compuestos fenólicos reduciendo el oxígeno molecular a agua. No olvidemos que el grupo fenol es un importante componente dentro de esta estructura. Estos hongos degradan la madera de forma natural. No obstante, el proceso dura entre 2 a 3 años, pero ese tiempo podría reducirse si buscamos formas alternativas de degradar la madera. Por ello presentamos los siguientes objetivos. General, implementar un sistema de producción enzimático para reducir el tiempo de degradación de materia orgánica vegetal. Asimismo, los objetivos específicos. Considerando estos, presentamos IDIMO, que es un cóctel de las principales enzimas degradadoras aplicable en residuos orgánicos vegetales. Partiendo de las enzimas a utilizar, se seleccionaron componentes de Eigenparts, 2 promotores GAP-A y un promotor T7. Estos promotores son parte importante de la expresión de enzimas, y fueron seleccionados por tener buenos resultados en su producción. T7 fue probado en la lacasa, y está construido e integrado al gen de la lacasa que se encuentra en Algen. Por otro lado, GAP-A demostró buenos niveles de expresión para los genes de celulasa en ensayos realizados para E. coli. Además, se optaron por 5 RBS de expresión fuerte, 5 genes que codifican las enzimas y 3 terminadores. A continuación, se construyó un esquema en Tinkercell, un software de diseño que nos permite comprender mejor, a un nivel gráfico, cómo funcionarán los componentes.
Cabe señalar que estas enzimas, representadas de color naranja, son secretadas de la bacteria, y a partir del método a explicar posteriormente, permitirán la degradación de los componentes de la madera en alcoholes y azúcares simples. Posteriormente, se unieron los genes al plásmido PET28A+ en Snapgene, a partir de la técnica de BioBricks. Las flechas de tonalidades celeste, verde y naranja son los genes que producen las enzimas. Escogimos el método de Tree Antibiotics BioBrick Assembly debido a sus ventajas sobre el BioBrick Assembly convencional en cuanto a costo, eficiencia y escalabilidad a producciones grandes. El concepto es el siguiente: darle a nuestro vector de construcción una resistencia antibiótica diferente a las de los plásmidos que contienen las piezas que queremos unir. De esta manera, luego de unir los componentes deseados en nuestro vector de construcción e insertar los plásmidos en el E. coli, agregamos el antibiótico al cultivo bacterial para que solo sobrevivan las bacterias que contengan nuestro plásmido. Así aseguramos una buena calidad del mismo. Luego, las enzimas se acumularán de manera extracelular en los tubos de cultivo. Estos serán centrifugados y se podrá observar una fase llamada sobrenadante. Las enzimas se encontrarán con una pureza considerablemente alta en esta fase, así que pueden ser separadas por decantación y almacenadas en un recipiente. Finalmente, las enzimas estarán listas para su aplicación en desechos orgánicos. Ahora bien, ¿cómo demostrar la actividad enzimática de nuestro cóctel? Para ello, se revisó la información de cada gen utilizado. SINB y ARB tienen actividad que ha sido probada con la colocación de estos genes en distintas muestras. Mientras la tonalidad se volvía más oscura, había mayor actividad. Esto se probó con distintas muestras obteniendo resultados similares. Ahora, con respecto a la lacasa optimizada para E. coli, se mostró que la actividad enzimática se incrementaba en un corto periodo de tiempo, como se puede ver en la gráfica. Con respecto a las tocelulasas, se probó que su actividad enzimática se incrementaba con respecto al tiempo. Además, los resultados de la tabla evidencian la experiencia con su secreción por E. coli. A continuación, hablaremos del impacto de nuestro producto. Esta gráfica nos muestra la actividad de celulasas del Aspergillus, uno de los hongos de pudrición blanda más utilizados, y se comparó con las enzimas producidas por E. coli. En esta comparación, se aprecia que la concentración de enzimas es mayor con E. coli que con los hongos. Además, el tiempo de secreción por la bacteria es mucho menor a la del hongo. ¿Y qué significa una mayor actividad enzimática? Las celulosas representadas por la curva roja de las gráficas se reducen de manera más notable, mientras que azúcares como la glucosa, representada en la curva azul, serían producidos más rápidamente. Las ventajas de nuestro producto sobre otros de función similar fueron que este no utiliza microorganismos de su interior, por lo que no debemos utilizar mayor cantidad de recursos en asegurar que estos no sean nocivos, ya que las enzimas simplemente son separadas de E. coli, como se explicó anteriormente. Además, encontramos una ventaja sobre la vía natural, ya que se producirá un cóctel más variado que el que producen microorganismos como los hongos, además de una producción más eficiente. Nuestro presupuesto consiste en la síntesis y ensamblaje del fragmento sintético de los genes que codifican para las enzimas que utilizamos, además del empaquetado, siendo un total de $3.746 aproximadamente. Habiendo dicho todo esto, concluimos que nuestra propuesta de la biodegradación de madera podría ayudar debido a que es una alternativa ecomigable, dado que las enzimas secretadas han pasado por un proceso de purificación en el que se aseguran los controles de calidad. Por otro lado, aprovechan la cantidad de residuos madereros y se complementa con el reciclaje de residuos orgánicos. Y por último, es una alternativa de degradación más rápida frente a la degradación natural por hongos. Gracias.